Bienvenidos a su programa Agroactivo, un espacio del Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Han saboreado ustedes una sabrosa tilapia o un langostino en un almuerzo, en una cena? Pues hoy tendremos generalidades de estos dos productos. También tendremos la sección Ampliando con el especialista, donde abordaremos ciertos temas de sumo interés. Tendremos también las cápsulas del sector agropecuario y con sabor a nuestra tierra. Veamos. Para la implementación de proyectos acuícolas es necesario considerar algunas cosas que son importantes. Número uno, el agua. El agua conlleva una serie de requisitos, entre estos los permisos de rigor anterminae, que termina siendo la concesión de agua, y el otro permiso que es importante, lo del CBO con SENASA, ya que todos estos proyectos de tipo productivo están dentro de ese marco de legalidad. Por eso es importante, antes de entrarle a un proyecto acuícola, formalizar ese tipo de permisos para no vernos en problemas luego y perder recursos económicos en ese sentido. Lo otro, el agua, es muy importante considerar la calidad del agua, pH, temperatura, acidez, etc. Y previo a eso hay que hacer análisis. Ojalá buscando ese rango de temperaturas ideales de 27 a 30 grados, ¿verdad? Que se enmarcan dentro del rango de aguas duras que son ricas en minerales, calcio, magnesio, etc. Otro aspecto de considerar con el agua es el asunto del caudal, ¿verdad? Hay que valorar el caudal de agua que usted tiene disponible para ese proyecto. De acuerdo al caudal de agua vamos a saber qué tipo de explotación vamos a tener, si es un sistema extensivo, semi-intensivo, intensivo o superintensivo. Entonces, de acuerdo a la cantidad de agua, ahí vamos a caer en lo que es la densidad de peces por metro cúbico. Otro elemento importante de considerar, aparte del agua que es fundamental, son los estanques. El sistema de estanques hay que diseñarlos, pero antes de eso es bueno hacer unas pruebas del suelo, ¿verdad? El tipo de textura que debe tener el suelo, para no caer en gastos más onerosos, más caros, porque si nos encontramos con suelos muy permeables, muy arenosos, al rato tenemos que aplicar coberturas, geomembranas o recubrir con cemento, y todo esto encarece. Los estanques generalmente se hacen de forma rectangular para que la columna de agua que entra en un extremo salga en el otro extremo, que esos estanques no sean mayores a 1,5 metros, 2 metros, cuando mucho, de profundidad, para que no nos cueste cosechar y no nos cueste manejar los peces o el sistema de explotación que allí haya. También muy importante darle buena salida a los estanques. Las salidas de los estanques deben de ser de fondo, en el fondo, y no en la parte superficial, porque si lo hacemos, sacamos las aguas en la parte superficial, vamos a sacar las aguas buenas, ¿verdad? Y se supone que las aguas malas, que están más saturadas en el fondo de la mitad del cuerpo de agua, con desechos de los peces y barro y lodo y todo eso, si no diseñamos esas salidas de fondo, vamos a tener problemas con la calidad de los peces, ¿verdad? El sabor, porque en el fondo se asientan muchos sedimentos. Por eso es que es muy importante diseñar los estanques y el tipo de estanques. Claro, hay otro tipo de estanques que son más caros y es otra tecnología, como los circulares, pero en este caso en particular nos inclinamos por los sistemas más viables y más baratos, ojalá con suelos arcillosos. Algo muy importante de determinar en estos proyectos de acuicultura, y en este caso en particular de tilapias, es considerar los recambios de agua. El recambio de agua es la cantidad de agua nueva que va a entrar al sistema. Por ejemplo, si tenemos un estanque de 1 metro cúbico y al día entra 1 metro cúbico, eso podemos decir que es un recambio de agua.
Y si tenemos un estanque de X dimensión, ahí tenemos que extrapolar la cantidad de recambios. En base a la cantidad de recambios vamos a montar el sistema de explotación. Entonces los recambios es importante, aparte para establecer el sistema de producción, darle la calidad y el sabor al pez, ¿verdad? Esos recambios y salidas de fondo es fundamental para que la tilapia no se vaya al fondo a picar barro y que siempre esté con un flujo de oxígeno bien ventilado, con buenas condiciones, salidas de fondo. Eso va a darnos un pez de calidad en el plato, ¿verdad? Esto de que las tilapias saben a barro y eso es un deficiente manejo y una deficiente alimentación. Bueno, una vez que hemos diseñado la estanquería o el sistema de estanques y hemos designado el tipo de explotación de acuerdo al flujo de agua y de acuerdo a los recambios, etc., es importante adquirir una semilla de calidad. Eso es fundamental. Una semilla de calidad va a dar con un buen éxito en el producto final, que es el engorde de los peces en forma más rápida y mejor desarrollados y menos gastos de concentrado. Una semilla de mala calidad puede arruinar desde un principio al productor. En esta primera etapa de levantamiento de los pececitos, de los alevines, es muy importante manejarlos bien y chinearlos bien. Desde una cobertura de plástico sedazo para evitar los depredadores, aguas independientes y una alimentación adecuada. Tal vez uno de los problemas un poquito más serios en la parte de levantamiento de alevines es el manipuleo, el manejo. En la medida que no se manejen y no se estresen mucho, habrá menos problemas de enfermedades. Por supuesto que ellos tienen algunos problemas normales, como son los hongos, bacterias y parásitos, pero para eso, en este caso, estamos muy bien asesorados con biólogos del Incopesca y de la empresa privada, que ellos también están al tanto de todo este tipo de explotaciones. Generalmente en estas etapas, cuando se separan la categoría de peces, separamos peces de levantamiento, en el caso de la primera etapa de alevines de 50 a 70 gramos, luego los pasamos a la etapa de inicio que van de 70 a 150, 200 gramos, luego en la etapa de desarrollo que se pueden ir a 200, 300 gramos, 400 y por último ya en la última fase de engorde que puede ser de 400 gramos hasta 1 kilo y más, ¿verdad? Entonces esas son las etapas principales a considerar y a manejar. Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos con Agroactivo. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Básicamente el desarrollo de la tilapia se da en 3 etapas: inicio, desarrollo y engorde final. En el inicio o alevinaje, la alimentación se basa en alimentos de alta proteína que andan alrededor del 40% y calibres muy pequeños. Se trata de alimentar la mayor cantidad de veces posible por día. En cuanto a la parte sanitaria, lo que tiene que ver con enfermedades en esta etapa es muy importante porque es donde se da la mayor cantidad de enfermedades. Hay que tener mucho cuidado. Generalmente lo que se busca es que tengan un buen recambio de agua, tengan una alta temperatura específicamente para la tilapia, y con eso se logra disminuir al máximo la cantidad de enfermedades. Hay ciertos tratamientos que se hacen, pero eso depende también del tipo de enfermedad que uno pueda notar. En cuanto al desarrollo de la tilapia, ya aquí cambiamos en cuanto a la parte de alimentación, porque ya bajamos un poco la proteína y subimos el calibre del alimento. Son proteínas que andan entre el 32% hasta el 38%. Aquí la parte sanitaria también es muy importante, sin embargo aquí ya las densidades bajan un poco, entonces lo que hay que tener es mucho cuidado con respecto a los niveles de oxígeno y con respecto a los recambios que se hagan en el agua. Para finalizar, la tilapia se desarrolla en la parte de engorde final. El peso final va a depender de las características del mercado final. Por lo general una tilapia finaliza su etapa de engorde entre los 350 gramos hasta los 600 gramos. Esta etapa de la alimentación es donde la proteína es más baja en el alimento
pero el tamaño del pellet es mayor. Sin embargo, es donde se dan los mayores volúmenes de consumo de alimento. En la parte sanitaria es muy importante, a pesar de que ya la tilapia está totalmente desarrollada y es más resistente a enfermedades, hay que tener mucho cuidado porque ya es el proceso final. Entonces hay que buscar que la tilapia no se enferme o la tilapia no desarrolle algún tipo de enfermedad, porque si no las pérdidas serían ya mayores porque estamos llegando al punto final del desarrollo de la tilapia. En esta finca en particular, aparte del sistema de explotación de tilapia, también se está trabajando un poquito con el langostino de agua dulce, el Macrobiachum rosenbergi, o mejor conocido como gigante de Malasia. Este es un material muy interesante, muy valioso. Es un tipo de explotación que hay que ponerle cuidado porque es un poco delicada, requiere un poco más de atención y manejo que el de la tilapia. Pero el sistema de desarrollo y de explotación es muy similar porque el tipo de estanque es el mismo que se usa para tilapias, un poquito más grandes, eso sí, las profundidades parecidas, los recambios de agua para los niveles de oxigenación, las tallas de los concentrados de acuerdo a los niveles de proteína. Es muy importante utilizar la alimentación requerida por la tabla de alimentación que recomiendan los biólogos. Es muy importante también en los langostinos fertilizar un poco porque ellos son en la etapa inicial son muy dados a alimentarse mucho de plancton y tener esas agüitas un poquito verdecitas ahí para que se sientan más seguros y con una alimentación más alterna ahí. En este del langostino hay dos tipos de explotación, que puede ser una separando las categorías, como la tilapia, la talla, o un sistema todo adentro, todo afuera, donde se le meten refugios, ¿verdad? Para que los grandes no depreden a los pequeños. Refugios pueden ser tubos, bambú, etcétera, porque el animalito en sí, sobre todo el macho, es más depredador. Entonces, todos esos cuidados es parte del manejo que conlleva. Es un cultivo muy rentable, interesante aquí. El desarrollo del langostino azul o Macrobrachium generalmente se da en un solo ciclo por unidad de producción. Eso significa que desde que entran ellos como larva o postlarva, se da todo el desarrollo hasta el final, hasta el peso de mercado. Esto porque es muy difícil separar por tallas y hacer el desarrollo en diferentes tamaños. En términos generales, el langostino requiere una alimentación que va un 50% alimento concentrado o en este caso alimento extrusado, y un 50% puede ser alimento natural que se agrega de desperdicios orgánicos de algún otro tipo. Este camarón se desarrolla aproximadamente para peso o talla de mercado hasta los 3 meses y medio a 5 meses máximo, dependiendo del requerimiento del mercado. Es de mucho cuidado, las densidades son relativamente bajas, que pueden ir desde 2 camarones por metro cuadrado hasta 20 camarones por metro cuadrado. Sin embargo, aquí hay que tener mucho cuidado porque se requiere mucho recambio, y cuando las densidades son mayores, lo que se requiere es que tengan muchos lugares naturales donde protegerse, porque es un camarón sumamente territorial. Bueno, con la experiencia que hemos adquirido en el poco tiempo que hemos podido trabajar la tilapia y el langostino, siento que no hay mucha diferencia entre una especie y la otra. Creo que más bien el langostino lo trabajamos con un poco siento con armonía de la otra especie, porque con los desechos de la tilapia sirve de alimentación para el langostino. Y siento que no hay ninguna diferencia en el tiempo que se requiere para cuidar. Es igual, casi lo mismo. Creo que se pueden trabajar perfectamente las dos especies sin ningún problema. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos.
Continuamos en Agroactivo, con la sección Ampliando con el especialista. ¿Qué tal? Estamos con don Luis Humberto Gutiérrez de la región Brunca del Ministerio de Agricultura. Él es encargado de lo que es especies menores y acuacultura del Departamento Pecuario de Extensión de la región Brunca. Ya ustedes vieron el video, lindísimo, ¿verdad? Cómo se produce la tilapia y cómo se produce el langostino. Pero hay dos preguntitas que le queremos hacer. Don Luis, usted habló de niveles de oxígeno en el agua. El agua es importantísima, ya sabemos. Pero ¿cuál es el nivel de oxígeno que tiene que tener esa agua? Así es, compañero. Todo proyecto acuícola, en la medida de lo posible, debe estar bien acompañado por un profesional en la materia, biólogo o un técnico bien calificado. Esa persona a ustedes de un principio le va a marcar las pautas para que ese proyecto sea exitoso. Entre estas, la calidad del agua, el caudal para dar los recambios y la oxigenación. La oxigenación se va a tomar, se pueden ver controlar de varias formas, pero la ideal es con el aparato que trae el profesional que se llama oxigenómetro. Ese aparato, una vez que esté la cantidad de peces en los estanques, a través de esos aparatos se van a marcar los niveles de oxígeno. El aparatito se llama oxigenómetro y le va a marcar las partes por millón, ppm, partes por millón. Y hay un rango ahí en que debe ser lo óptimo, ¿verdad? Ese rango de 3 partes por millón, ¿verdad? Ahí es donde el profesional va a regular si se puede meter más cantidad de peces o se tiene que bajar la cantidad de peces o se va a meter más caudal de agua, ¿verdad? 3 partes por millón es el mínimo que debe tener el estanque. Bueno, hay un rango ahí de 2.5, 4, 5, con eso se juega con la biomasa, ¿verdad? Pero con el aparato es una herramienta necesaria. Y si el profesional no la tiene y si es un proyecto de cierta envergadura, de cierto tamaño, el productor debería considerar dentro de su equipo ese oxigenómetro, ¿verdad? Porque en un principio el profesional te dijo, sí, tienes buena caudal, buenas condiciones de temperatura, buen rango de pH, pero si no atiempan la biomasa, que eso va a estar cambiando, ¿verdad? Eso va a estar cambiando. La biomasa es atiempar la cantidad de peces que van a haber por metro cúbico en ese cuerpo de agua. Y solo con el aparato te va a decir exactamente cuántos animales y cuánto es el porcentaje de oxígeno que debe de tener, ¿verdad? El estanque. Pero también se puede calcular en forma empírica, observando los peces que cuando están boqueando y nadando para atrás, están pidiendo oxígeno, que si ya aparece mucha constancia de mortalidad a través de los días, tilapias o peces que se ponen negrillos ahí, y todo eso le va dando las pautas de que hay problemas de oxígeno. Bueno, y hay otra cosa importantísima en lo que es la producción de langostinos en acuacultura, es el manejo del refugio, o qué es un refugio y para qué sirve. ¿Qué es un refugio y para qué sirve, don Luis? Sí, efectivamente hay dos sistemas de producción en la parte de crustáceos de langostinos, que es como los pollos, todo adentro y todo afuera, de sembrar la semilla y sacar todo sin desdoblar, o echando la semilla y dando un manejo por lo menos para desdoblar o separar por tallas de tamaño del langostino. Pero hay un elemento muy importante que ayuda para no manipular tanto los animalitos, que es los refugios o cuevas. Dependiendo de la cantidad de camarones o langostinos que se siembren en ese cuerpo de agua, así debe haber proporcionalmente una cantidad de cuevitas o refugios para que los animales se metan y se defiendan, sobre todo del depredador, que es el macho que agarra el crecimiento más rápido y es el que tiene tenazas, el macho, y es el que va a depredar. Si no hay suficientes refugios o cuevitas, el macho va a diezmar considerablemente la talla, los más pequeños, y va a bajar esa cantidad de langostinos, de camarones sembrados.
¿verdad? Entonces por eso es importante lo de las cuevas o refugios, para que los medianos y los pequeños tengan chance de defenderse dentro de los refugios o cuevitas. Y tendremos un programa, se los prometemos, única y exclusivamente de refugios en la producción de langostino. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Continuamos en Agroactivo con la sección Cápsulas informativas del sector agropecuario. Cuando hablamos de calidad, existen muchos conceptos al respecto, y se dice que al final es el consumidor quien define la calidad cuando toma la decisión de comprar un producto u otro. En esta cápsula le contamos algunos detalles importantes sobre este tema. Es común categorizar la calidad del producto según su tamaño. Sin embargo, en el sentido técnico, el producto tiene otras características importantes para determinar su calidad. Tal es el caso del color, sabor, olor, textura, estado de maduración, entre otras características. Por eso, en el SENADA se determinan los productos en su mayoría en primera, segunda y tercera calidad, en donde además del tamaño se consideran los otros parámetros para determinar la calidad de los productos. Continuamos en Agroactivo con la sección Con sabor a nuestra tierra. ¿Sabe una cosa, Toño? ¿Qué fue? Este es el trabajo más alegre que hay. ¿Más alegre por qué? Porque siempre uno va riendo. Ahora me estaba acordando yo de una vez que iba subiendo para arriba, yo iba por el Cerro de la Muerte. Oiga, y estaba frío aquello, iba yo con un bombaguillo que tenía, un escarabajillo de esos, ¿verdad? Sí. Y resulta que cuando voy viendo en un guindo un montón de tractores y un montón de gente, se había ido un furgón a un guindo con tu maquinaria. Y habían como 7 tractores jalándolo y no lo podían jalar. No, y yo sabía que el bombaguillo mío tenía mucha fuerza. Le digo, hagamos una cosa, suelten esos 7 tractores y yo le pego el bombague mío. Me trataron de loco, se burlaron de yo. Se burlaron, hasta que dice uno, démosle una oportunidad a ese loco para gozar. Sí. Y oiga, y soltaron los 7 tractores y agarré yo y le pegué yo el bombaguillo mío, ¿verdad? Y comienzo a jalar, no me lo va a creer usted, hasta que arrancaba troncos, venía haciendo un trillo por la carretera y lo fui sacando hasta que lo tiré afuera y seguí subiendo para arriba. Cuando voy viendo que el bombaguillo iba echando mucho humo, ¿sabe qué era? ¿Qué era? Que no le había sacado el freno, mano. Y así saqué todo el camión de maquinaria. No seas tan mentiroso. Quita. Interesante, ¿verdad? Todo lo que hemos visto sobre las tilapias y langostinos. Pues pongamos en práctica todo esto y ante cualquier duda o consulta, no olvide llamar a las agencias de extensión agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Agroactivo. Hasta entonces. Este fue su programa Agroactivo. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por este canal.